Bienvenidos a Entre Sombras y Túneles, el espacio donde la literatura se convierte en el espejo de nuestras obsesiones, conflictos y preguntas más profundas. Hoy analizamos uno de los crímenes más inquietantes de la literatura latinoamericana, el asesinato de María Iribarne por parte del pintor Juan Pablo Castel, protagonista del Túnel de Ernesto Sábato. ¿Fue Castel un loco lúcido? ¿Un producto de su época? ¿Un hombre que encarnó la violencia de género en su forma más íntima? Para responder nos acompañan tres especialistas que abordarán el caso desde distintas disciplinas. Ivo, vos sos psicólogo, ¿cómo explicarías la mente de Castel desde tu campo? Desde la psicología, Castel representa un caso de neurosis obsesiva combinada con una fuerte incapacidad para comunicarse con los demás. Su problema no es solo emocional, sino también existencial. Él mismo lo confiesa desde el inicio, cuando dice, cito textualmente, «Yo estaba solo, completamente solo, como siempre lo había estado». Esta frase marca todo su recorrido. Castel vive aislado, incapaz de entender y de ser entendido. Su soledad no es una circunstancia, es su forma de existir. Lo interesante es cómo Sábato usa esa soledad para mostrar una mente cada vez más enferma. Por ejemplo, cuando Castel recuerda el momento en que María se detiene frente a su cuadro, se obsesiona con que solo ella haya visto la mujer que mira el mar a través de una ventanita. Esa escena lo obsesiona durante meses. Para él, María se convierte en la única persona capaz de entenderlo. Cito textualmente, «Era la única persona que había comprendido mi pintura, la única». En psicología, eso se llama proyección idealizadora. Castel deposita en María todo lo que no puede soportar de sí misma. Ella pasa a ser su espejo perfecto. Por eso, cuando percibe que ella no le pertenece completamente, su mundo se derrumba. Su necesidad de control se expresa cuando dice, textualmente cito, «Quería penetrar en su alma, saberlo todo, controlarlo todo». Esta frase no es amor. Es la manifestación de una mente dominada por la obsesión. En síntesis, Castel no mata solo por celos, mata porque su obsesión con ser comprendido se vuelve insoportable. Y eso lo convierte en un personaje que oscila entre la lucidez y la locura. Gracias, Ivo. Es muy interesante cómo la soledad de Castel parece volverse una enfermedad. Kiara, vos trabajás el contexto histórico y social. ¿Qué nos podés decir de la época en que Sábato escribió El Túnel? Bueno, El Túnel se publica en 1948, una época marcada por la posguerra y por una fuerte crisis moral y política. El mundo había visto los horrores del nazismo, de Hiroshima, de la violencia en masa, y en Argentina se vivía el auge del primer peronismo con grandes transformaciones sociales y una sociedad profundamente dividida. En este contexto, Castel no es un simple loco, es el reflejo del individuo moderno que ya no encuentra sentido. Y hay una frase que lo resume. Todo me parecía absurdo y sin sentido. El trabajo, la gente, las calles, los cafés. Esa sensación de vacío es la del hombre posbélico que ha perdido la fe en el progreso, en la razón y en los valores tradicionales. Sábato, que había sido físico y abandonó la ciencia después de la guerra, proyecta en Castel ese desencanto. El protagonista ve una Buenos Aires fría, llena de gente pero sin alma. Cuando dice, recorría las calles sin rumbo, entre edificios grises y caras indiferentes, lo que vemos es una ciudad despersonalizada, símbolo de aislamiento urbano del siglo XX. También hay una crítica a la burguesía intelectual. Castel detesta los círculos sociales del arte donde, según él, todos fingen interesarse por la cultura. Esa ironía muestra el desprecio de Sábato por los ambientes vacíos de la clase alta porteña. Castel se siente diferente, pero al mismo tiempo es parte de ese mismo mundo que él critica. Por eso, cuando mata a María, no está actuando solo como un individuo perturbado, sino como un hombre que representa el fracaso de su época, un tiempo que prometía progreso, pero terminó generando soledad y violencia. Qué interesante, Kiara. Entonces, el crimen también puede verse como un síntoma social. Martina, desde tu perspectiva en género, ¿qué nos puedes decir sobre María Iribarne y su relación con Castel? María Iribarne es un personaje central.
pero curiosamente casi nunca habla por sí misma. Todo lo que sabemos de ella viene de la voz de Castell. Eso ya nos dice mucho. María está reducida a la mirada masculina, una mirada que la transforma más en objeto que en persona. Desde la primera vez que se conocen, Castell no la ve como una mujer real, sino como una figura ideal. Él dice: era la única persona que me había comprendido, pero lo que realmente ve en ella no es a María, sino una proyección de su necesidad. Esa idealización se transforma en posesión. Castell no tolera que ella tenga una vida fuera de su control. La vigila, la interroga, la acusa de mentir. Es una escena clave cuando María le confiesa su matrimonio. Él reacciona con furia y desconfianza. Esa desconfianza se convierte en una obsesión destructiva. Cuando dice: quería penetrar en su alma, saberlo todo, controlarlo todo. Sábato expone el corazón del problema, una relación basada en el dominio y no en la empatía. Desde la perspectiva de género, eso representa la lógica patriarcal de la época. El hombre que necesita poseer a la mujer para sentirse completo. El asesinato de María no es un acto de locura aislado, sino el final lógico de una relación desigual, donde el amor se confunde con poder. Y eso es lo más inquietante. Aunque fue escrita hace más de 70 años, la historia sigue siendo actual. Hoy seguimos viendo vínculos donde el control y los celos se justifican como amor. Sábato, sin usar ese término, ya estaba describiendo una forma temprana de violencia de género. Las tres miradas nos dejan en claro que El túnel es mucho más que una novela psicológica. Pero me gustaría que ahora reflexionemos juntos. ¿Por qué esta historia sigue siendo tan vigente hasta el día de hoy? Porque la soledad de Castell sigue siendo la nuestra. Vivimos en una época de aparente conexión, pero cada vez más personas se sienten incomprendidas. Las redes sociales amplifican esa necesidad de ser vistos, de ser comprendidos. Igual que Castell buscaba que María lo entendiera, pero esa búsqueda, cuando se vuelve obsesiva, puede destruirnos. También porque seguimos viviendo en un mundo deshumanizado. Sábato escribió sobre el vacío de la posguerra, pero ese vacío persiste en la sociedad actual. En la ansiedad, la falta de empatía, el individualismo extremo. Castell es el símbolo de ese fracaso moderno, el del hombre que ya no sabe convivir con los demás. También porque seguimos repitiendo relaciones como la de Castell y María, donde el amor se confunde con la posesión. Hoy hablamos más abiertamente de violencia de género, pero la raíz sigue siendo la misma, la dificultad de aceptar al otro como un ser libre. Entonces, podríamos decir que El túnel no habla solo de un crimen pasional, sino del vacío humano de toda una época. Castell no es solo un enfermo, es el reflejo de un mundo que ha perdido la capacidad de amar sin dominar, de comunicarse sin miedo. Quizás, como sugiere Sábato, todos vivimos en túneles propios, y la salida sí existe, no está en el control ni en la obsesión, sino en la empatía, en la comunicación y en la comprensión del otro. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Entre sombras y túneles. Nos reencontraremos en el próximo programa para seguir explorando los laberintos de la literatura y de la mente humana.